Martín Lutero y la revolución de la Reforma Protestante, un cambio histórico en la Iglesia. A finales del siglo XV y principios del XVI. La Iglesia católica se encontraba en una encrucijada de críticas y descontento. La venta de indulgencias, la corrupción clerical y la falta de una traducción de la Biblia accesible al pueblo eran solo algunas de las cuestiones que suscitaban preocupación. En este contexto, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero se convertiría en el catalizador de uno de los mayores cismas en la historia del cristianismo, la Reforma Protestante. El origen de las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Aunque los historiadores debaten sobre la veracidad de este acto simbólico, lo cierto es que Lutero envió una copia de estas tesis a sus superiores eclesiásticos. Las 95 tesis criticaban la venta de indulgencias pagos realizados a la iglesia para reducir el castigo por los pecados y cuestionaban la autoridad papal en cuanto a la absolución del pecado. La respuesta de la iglesia, la reacción inicial a las tesis de Lutero fue mixta, pero eventualmente condujo a un enfrentamiento directo con la Iglesia católica. Lutero fue llamado a retractarse de sus enseñanzas en la Dieta de Worms en 1521, ante el emperador Carlos V. Su negativa a retractarse llevó a su excomunión por el Papa León X y al inicio de la Reforma Protestante. Principios de la Reforma Protestante se basó en varios principios clave, entre ellos: sola Escritura, la Biblia como única fuente de autoridad religiosa, por encima de las tradiciones eclesiásticas; sola fide, la justificación por la fe sola, sin las obras, como medio para alcanzar la salvación; sacerdocio de todos los creyentes, la idea de que no se necesitan intermediarios clericales entre Dios y el individuo; impacto y legado, la Reforma desencadenó una serie de cambios religiosos, políticos y sociales en Europa. La traducción de la Biblia al alemán por Lutero democratizó el acceso a las Escrituras, permitiendo que la gente común leyera y interpretara la palabra de Dios por sí misma. La ruptura con Roma llevó a la formación de nuevas denominaciones cristianas, incluidas las iglesias luteranas, reformadas y anglicanas, entre otras. Esto no solo cambió el paisaje religioso de Europa, sino que también alteró el equilibrio de poder, dando lugar a guerras de religión y a la reconfiguración de las alianzas políticas. La Reforma también tuvo un impacto significativo en la educación, la cultura y la sociedad. La promoción de la alfabetización y la educación, impulsada por la necesidad de leer la Biblia, contribuyó al auge del humanismo y al desarrollo de la imprenta, facilitando la difusión del conocimiento. Desafíos y controversias, la Reforma no estuvo exenta de controversias y conflictos. Las guerras de religión que siguieron causaron sufrimiento y división. Además, la propia Reforma se fragmentó en varias ramas, cada una con su propia interpretación de la doctrina cristiana. A pesar de estos desafíos, la Reforma Protestante marcó el comienzo de una era de cuestionamiento y renovación religiosa, que transformó profundamente la Iglesia y la sociedad europeas. Su legado perdura en la diversidad del cristianismo contemporáneo y en el espíritu de indagación y reforma que continúa inspirando a creyentes de todo el mundo. En resumen, la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero y sus 95 tesis, fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia que no solo desafió la autoridad y las prácticas de la Iglesia católica, sino que también fomentó el desarrollo de una fe más personal y directa en la relación con lo divino, dejando un legado de cambio y diversificación en el cristianismo que aún se siente hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo.
Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.